La regla de Maquiavelo es la única defensa contra la sombra del manipulador. En las profundidades de la interacción humana, donde las verdades se enredan con las ilusiones y las intenciones se ocultan tras velos de cortesía o falsas promesas, habita una fuerza insidiosa, capaz de despojar a los hombres de su voluntad, de su propósito y de su misma esencia. Es el arte oscuro de la manipulación, una guerra silenciosa que se libra en el campo de batalla de la mente, donde la estrategia se disfraza de simpatía y el control se envuelve en el manto de la ayuda desinteresada. ¿Alguna vez has sentido una punzada de incomodidad, un eco de duda, ante las palabras de alguien que, aparentemente solo buscaba tu bien? ¿Has percibido cómo tu energía se drenaba, tu confianza se erosionaba, o tus decisiones dejaban de ser completamente tuyas, sin poder identificar al verdadero arquitecto de esa sutil destrucción? Este no es un mero juego de palabras, es una incursión en la psicología del poder, en la fría lógica que subyace a cada movimiento del titiritero invisible. Es una invitación a ver el mundo con la brutal claridad que solo los grandes estrategas han osado contemplar. Para profundizar en estas verdades y equiparte con una visión inquebrantable, te invito a explorar nuestro manual Imparablemente, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Entender la verdadera naturaleza de la manipulación es el primer paso para destruirla, pues no se trata solo de un control manifiesto y evidente, sino de una compleja guerra psicológica que se libra en las sombras, donde el campo de batalla es tu propia mente, tu percepción y tus emociones. Esta es una verdad que muchos hombres, acostumbrados a la lógica directa y a la confrontación abierta, tardan en comprender, lo que los convierte en blancos fáciles para aquellos maestros del engaño que operan con sutileza y sigilo. La manipulación es el arte de influir en las personas por medios indirectos, tortuosos, a menudo apelando a sus debilidades, a sus miedos o a sus más nobles aspiraciones, pervirtiendo el propósito original de la interacción para servir únicamente los intereses ocultos del manipulador. No es un acto aislado, sino una serie orquestada de movimientos diseñados para erosionar tu autonomía, tu juicio y tu sentido de la realidad, hasta que voluntariamente o sin darte cuenta, actúes de acuerdo con la agenda de otro. Muchas veces, los hombres somos especialmente vulnerables a estas tácticas insidiosas, debido a un compendio de factores arraigados en la expectativa social y en nuestra propia configuración psicológica. Desde temprana edad, se nos inculca la responsabilidad de proteger, de ser proveedores, de resolver problemas, lo que a menudo se traduce en una inclinación a asumir cargas ajenas, o a buscar soluciones donde solo hay un problema creado para nuestro consumo. La manipulación explota esta tendencia, presentándose como una solicitud de ayuda, una apelación a nuestra honorabilidad o un desafío a nuestra capacidad, envolviendo la verdadera intención en un disfraz de necesidad o urgencia. Además, nuestra inclinación a razonar de forma lógica y a buscar soluciones pragmáticas puede hacernos pasar por alto las señales emocionales o las inconsistencias narrativas que delatarían al embaucador. Preferimos creer en la coherencia, en la buena fe, y esa preferencia es un flanco abierto que el manipulador sabe explotar con maestría, introduciendo pequeñas dosis de duda, culpa o miedo que, acumuladas, terminan por desestabilizar nuestra fortaleza mental. El costo de caer en las redes de un manipulador es devastador y multifacético, extendiéndose mucho más allá del momento inmediato de la ofensa. Es una erosión silenciosa de la confianza en uno mismo, una desdibujación de la propia identidad, donde las decisiones que antes parecían firmes ahora se tambalean en un mar de incertidumbre. Puedes ver cómo tu carrera, que con tanto esfuerzo has edificado, se ve comprometida por chismes o intrigas orquestadas por un colega envidioso, o cómo una relación que creías sólida se desmorona bajo el peso de la triangulación y las falsedades sembradas por una figura externa. Los manipuladores, en sus formas más extremas, como los narcisistas, los sociópatas o los psicópatas, la oscura tríada de la personalidad, operan con una frialdad y una falta de empatía que los hace especialmente peligrosos, pues ven a los demás como meros objetos a utilizar para sus propios fines. Ellos prosperan en el caos que generan, en la confusión que siembran, y cada victoria suya es una derrota para la víctima, no solo en términos de resultados tangibles, sino en la pérdida irreparable de su paz interior y su autonomía. El manipulador no solo busca una ventaja material, sino que disfruta del poder que ejerce sobre tu mente, alimentándose de tu reacción emocional, de tu angustia, de tu desesperación, en un vampirismo psíquico que te deja exhausto y vacío. Reconocer esta realidad brutal es fundamental, porque solo entonces podrás dejar de justificar sus acciones y comenzar a verlos por lo que realmente son, una amenaza para tu bienestar y tu futuro. Para confrontar esta sombra, debemos mirar a los ojos a la naturaleza humana sin ilusiones ni romanticismos, y para ello,
Pocos guías son tan implacables y reveladores como Nicolás Maquiavelo. Su figura, a menudo malinterpretada y satanizada, no fue la de un pensador maligno, sino la de un observador gélido y pragmático de la política y el poder, alguien que vio el mundo tal como era, no como debería ser. El Príncipe, su obra cumbre, no es un manual para la tiranía, sino una disección quirúrgica de cómo los hombres, en su estado más crudo, se comportan cuando el poder está en juego. Su visión, despojada de moralina y sentimentalismo, nos ofrece un espejo oscuro donde podemos ver reflejados los mecanismos más básicos del comportamiento humano, esos mismos mecanismos que el manipulador explota con maestría. El núcleo de la filosofía maquiavélica reside en la premisa de que los hombres, en general, son egoístas, ambiciosos, inconstantes y, en última instancia, movidos por el interés propio y el temor. Esta visión, aunque dura, es la base para comprender no solo a los tiranos, sino también a los microtiranos de la vida cotidiana, esos que tejen redes de control en tu entorno. Si partes de la base de que no todos actúan con buena voluntad, sino que muchos buscarán su beneficio a costa tuya, tu guardia natural se elevará y tu capacidad de discernimiento se agudizará. Maquiavelo no abogaba por ser malvado, sino por ser consciente de la maldad ajena, por estar preparado para enfrentarla y, si fuera necesario, para usar tácticas que, aunque no fueran moralmente puras, sí eran efectivas para preservar el poder y la estabilidad. Para nosotros, en el contexto de la manipulación, su lección es clara: no podemos darnos el lujo de la ingenuidad. Debemos despojarnos de las anteojeras de la confianza ciega y aprender a leer las intenciones ocultas detrás de las palabras bonitas o las promesas vacías. Maquiavelo introdujo conceptos como la virtud, habilidad, destreza, adaptabilidad, capacidad de un líder para actuar con resolución y pragmatismo, y la fortuna, las circunstancias, la suerte, los eventos impredecibles. Un verdadero líder, según él, debía poseer virtud para moldear la fortuna a su favor o, al menos, para navegar sus embates. El manipulador, en cambio, explota la fortuna ajena y carece de verdadera virtud, pues su fuerza no reside en su propio carácter o habilidad genuina, sino en su capacidad para subvertir la voluntad de otros. Nuestra tarea, entonces, es desarrollar nuestra propia virtud para resistir la fortuna adversa que el manipulador intenta imponernos. Esto implica desarrollar una astucia para discernir la verdad de la mentira, una fortaleza para mantenernos firmes ante la presión, y una adaptabilidad para responder a sus juegos con contramedidas inteligentes. ¿Cuántas veces te has sentido confundido por las palabras de alguien, percibiendo una discordancia sutil entre lo que decía y lo que hacías, sin poder descifrar la verdadera intención detrás de esa fachada cuidadosamente construida? Esta sensación es la primera alarma, el indicio de que te encuentras frente a un juego psicológico que exige una respuesta más allá de la mera lógica. La regla de Maquiavelo para la defensa inquebrantable se construye sobre varios pilares fundamentales, cada uno diseñado para fortificar tu mente y tu espíritu contra cualquier forma de coacción psicológica. El primero de ellos es la observación fría y desapegada, una postura que te eleva por encima del drama emocional que el manipulador busca instigar. Imagínate como un centinela en una torre alta, observando los movimientos del enemigo en el valle con una lente telescópica, registrando cada detalle sin permitir que el miedo o la ira nublen tu juicio. El manipulador se alimenta de tu reacción, de tu inversión emocional. Si logras mantener una distancia objetiva, si te conviertes en un mero registrador de hechos, ya le habrás quitado una de sus armas más potentes. Para aplicar esta observación fría, debes aprender a identificar las señales inequívocas de la manipulación. Las inconsistencias en el discurso son a menudo el primer indicio. El manipulador cambia su historia para adaptarse a la situación. Sus promesas no coinciden con sus acciones, y sus palabras de afecto pueden ir seguidas de actos de desprecio. El gaslighting, esa técnica perversa que busca hacerte dudar de tu propia percepción y cordura, es otra señal clave, donde el manipulador niega hechos evidentes. Te culpa por sentirte como te sientes o te acusa de estar imaginando cosas. La triangulación, donde el manipulador introduce a un tercero en la dinámica para sembrar celos, competencia o división, es una estrategia común en las relaciones personales y laborales. No es una estrategia común en las relaciones personales y laborales. El victimismo crónico, donde el manipulador se presenta constantemente como la víctima de las circunstancias o de la maldad ajena, es una herramienta poderosa para evadir responsabilidades y generar culpa en los demás. Y, por supuesto, los ataques encubiertos, disfrazados de humor, crítica constructiva o preocupación, que buscan minar tu confianza y autoestima, sin darte una razón clara para defenderte. Al reconocer estos patrones, dejas de ser un actor en su obra y te conviertes en un analista, capaz de anticipar su próximo movimiento.
El segundo pilar es el principio de la utilidad y la consecuencia. Maquiavelo juzgaba las acciones de los líderes no por sus intenciones declaradas, sino por sus resultados. Aplicado a la manipulación, esto significa que debes ignorar las palabras bonitas, las justificaciones grandilocuentes o las excusas elaboradas, y centrarte exclusivamente en lo que está sucediendo realmente y en lo que tú obtienes o pierdes de esa interacción. ¿Qué gana el manipulador con su comportamiento? ¿Cuáles son las consecuencias de sus acciones para ti, para tu bienestar, para tus objetivos? Si sus palabras te prometen un jardín de rosas, pero tus pies están cubiertos de espinas, entonces sus palabras son una fachada. Desmontar la narrativa del manipulador implica confrontar sus palabras con la cruda realidad de los hechos. Si dice preocuparse por ti, pero sus acciones te aíslan o te perjudican, la verdad reside en las acciones, no en las palabras. Esta es una lección fundamental de Realpolitik, aplicada a la vida personal, que te permite ver más allá de la niebla emocional y actuar en consecuencia, priorizando tus propios intereses legítimos y tu supervivencia. El tercer pilar, la fortaleza interna, es tu ciudadela inexpugnable, el muro que el manipulador nunca podrá escalar si está bien construida. Maquiavelo valoraba la fortaleza del líder, su capacidad para mantener el control de sí mismo y de su entorno. Un manipulador busca debilidades, fisuras en tu armadura, puntos de dolor o vulnerabilidades emocionales que pueda explotar. Si tu fortaleza reside en tu carácter inquebrantable, en tu autodisciplina estoica, en tu capacidad para controlar tus emociones y tu reacción, entonces habrás levantado un escudo impenetrable. La autodisciplina estoica te enseña a diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no, a aceptar lo inevitable y a concentrarte en tus propias respuestas. La indiferencia ante el drama ajeno, la capacidad de no permitir que la ira, la frustración o la tristeza te arrastren, es una herramienta poderosa contra el manipulador, que se nutre precisamente de esa turbulencia emocional. Conocerse a uno mismo es vital. ¿Cuáles son tus miedos, tus inseguridades, tus deseos más profundos? El manipulador buscará esos puntos ciegos. Si los conoces y los fortificas, si trabajas en ellos, les quitarás poder. Un hombre con un propósito claro y definido es menos susceptible a la manipulación. Cuando sabes lo que quieres, por qué lo quieres, y hacia dónde te diriges, las distracciones y las desviaciones impuestas por otros pierden su atractivo. Tu propósito se convierte en tu brújula, tu centro de gravedad, y te ancla firmemente en tu propio camino. Establecer límites irrevocables es otro aspecto crucial de esta fortaleza interna. Decir no sin culpa, sin justificaciones excesivas, es un acto de soberanía personal. Un manipulador constantemente prueba tus límites, buscando hasta dónde puede empujarte. Si tus límites son difusos, si cedes ante la presión o la culpa, él habrá encontrado un camino. Aprende a definir tu espacio, tu tiempo, tu energía como recursos sagrados que no están disponibles para la explotación ajena. Esto no es egoísmo, es autoprotección. Ahora, pasemos a las tácticas de contramanipulación, herramientas defensivas que, inspiradas en la pragmática maquiavélica, te permitirán desmantelar los juegos psicológicos sin caer en la misma oscuridad. Es crucial entender que estas no son tácticas para manipular a otros, sino para destruir el juego del manipulador, para invalidar sus esfuerzos y para protegerte. La primera y más poderosa táctica es desarmar con la indiferencia. El manipulador, como ya hemos dicho, se alimenta de tu reacción, de tu atención, de tu energía emocional. Negársela es como cortarle el oxígeno. Cuando responden a su drama con una calma imperturbable, cuando sus intentos de provocación se encuentran con un muro de piedra, su poder se disuelve. Imagina que te enfrentas a un niño caprichoso que intenta llamar tu atención con un berrinche. Si reaccionas con enojo, con frustración, o incluso con súplicas, le das lo que quiere, tu atención. Pero si lo ignoras por completo, si mantienes tu postura sin inmutarte, el berrinche pierde su propósito y eventualmente cesa. Esta es la técnica del muro de piedra aplicada a la manipulación. Una falta total de respuesta emocional, una expresión facial neutra, un silencio que no invita a la confrontación, sino que denota una ausencia de interés en el juego que se propone. Otra táctica efectiva es la inversión del espejo. El manipulador proyecta sus propias inseguridades, sus miedos y sus defectos en los demás, o usa sus propias tácticas contra ti. En lugar de aceptar esas proyecciones o caer en la trampa, puedes reflejar sutilmente la situación de vuelta a ellos. Si alguien te acusa de ser controlador, podrías responder con una pregunta neutral como parece que el control es un tema que te preocupa mucho. ¿Por qué crees que es eso? Si intentan sembrar la discordia entre tú y un colega, podrías decir me sorprende que compartas esto conmigo. ¿Cuál es tu verdadera intención al contarme algo que sabes podría afectarnos negativamente? Esto no es una confrontación agresiva, sino una invitación a que ellos mismos miren sus propias acciones y motivos.
obligándolos a sentir el peso de su propia estrategia. Es desestabilizador para ellos porque rompe su patrón habitual. Exponer la jugada es una táctica que debe usarse selectivamente y con inteligencia. No siempre es conveniente confrontar al manipulador directamente, especialmente si tienen poder sobre ti o si su personalidad es especialmente vengativa. Sin embargo, puedes sembrar la duda en otros, o exponer sus acciones con hechos irrefutables en el momento y lugar adecuados. Si un manipulador te miente sobre un proyecto, guarda las pruebas. Si intenta difamarte, busca testigos o registra las conversaciones si es legal en tu jurisdicción. La exposición no siempre significa una gran revelación dramática. A veces, basta con una pregunta sutil, un comentario bien colocado que apunte a la inconsistencia o a la falta de integridad frente a otras personas que sean capaces de ver la verdad por sí mismas. El objetivo no es vengarte, sino minar su credibilidad y su capacidad para operar impunemente. La verdad, aunque a veces sea lenta, siempre termina por imponerse, y cuando el manipulador es desenmascarado, su poder se disipa como el humo. Crear distancia estratégica es fundamental. Si te encuentras en una situación donde la manipulación es constante y dañina, la mejor defensa es la retirada. Esto puede significar reducir el contacto con la persona, limitar la información personal que compartes con ella, o incluso, en casos extremos, eliminarla por completo de tu vida. Un manipulador necesita acceso a ti, a tus emociones, a tu tiempo. Si cierras esos canales, si estableces barreras físicas y emocionales, le niegas el terreno de juego. Esto no es un acto de cobardía, sino de sabiduría estratégica. Saber cuándo retirarse es tan importante como saber cuándo atacar. Protege tu espacio, tu energía y tu tiempo como si fueran recursos valiosos, porque lo son. La red de apoyo es tu escudo social. Un manipulador busca aislar a sus víctimas, cortando sus lazos con amigos, familiares o colegas que podrían ver a través de sus engaños o que podrían ofrecer apoyo. Mantener y fortalecer tus relaciones con personas íntegras, que te ofrecen una perspectiva objetiva y un refugio seguro, es vital. Comparte tus experiencias con aquellos en quienes confías, pide su opinión, escucha sus consejos. Ellos pueden ver patrones que tú, inmerso en la dinámica manipuladora, podrías pasar por alto. Estas alianzas son una contrafuerza poderosa contra la táctica del aislamiento, ya que te recuerdan que no estás solo, y que tu percepción no está distorsionada. Usar sus propias reglas contra él, de forma defensiva, es otra herramienta astuta. Si el manipulador juega sucio con rumores, entiende cómo se difunden y desactiva el mecanismo. Esto no significa que debas rebajarte a su nivel y esparcir chismes, sino que debes entender la psicología detrás de los rumores, quién los escucha, quién los cree, y cómo puedes presentar la verdad de una manera que los neutralice. Por ejemplo, si sabes que un manipulador está mintiendo sobre ti a tu jefe, en lugar de quejarte directamente, podrías programar una reunión con tu jefe para discutir proactivamente tus logros y desafíos, mostrando tu profesionalismo y desvirtuando cualquier narrativa negativa antes de que tome fuerza. Si el manipulador es un experto en el arte de la dilación, tú puedes ser el experto en la creación de plazos ineludibles. Si te interrumpe constantemente, tú puedes practicar la asertividad y la interrupción estratégica para recuperar el control de la conversación. Finalmente, la amenaza velada, usada con cautela, y solo como último recurso defensivo, puede ser sorprendentemente efectiva. Esto no implica una amenaza violenta o agresiva, sino un mensaje sutil pero firme de que entiendes el juego y que hay consecuencias si el comportamiento manipulador persiste. Por ejemplo, en un entorno laboral, si un colega manipulador intenta robarte el crédito, una frase como "soy consciente de cómo se están gestionando las atribuciones en este proyecto, y confío en que la dirección reconocerá el trabajo de cada uno para evitar malentendidos futuros", puede ser suficiente para que entienda que lo tienes vigilado. En una relación personal, podría ser necesito que seamos transparentes. Si siento que no lo somos, tendré que reconsiderar nuestra dinámica. La clave es que sea una declaración de límites claros y consecuencias lógicas, no una explosión emocional, pues la frialdad en la advertencia es lo que le da su peso. Le haces saber que lo has visto, que no eres ingenuo, y que estás dispuesto a protegerte. Para que todas estas tácticas sean verdaderamente efectivas, la esencia de la regla de Maquiavelo para destruir al manipulador reside en forjar un carácter imparable, una fortaleza que emana de tu ser más profundo. La verdadera defensa contra la manipulación no son solo las tácticas externas, sino la construcción de un yo interno que sea tan sólido que ningún embate externo pueda derribarlo. La honestidad radical es el cimiento de este carácter. Ser brutalmente honesto contigo mismo sobre tus debilidades, tus motivaciones, tus miedos y tus aspiraciones, te quita cualquier punto de apalancamiento que un manipulador pudiera intentar usar. Si sabes quién eres,
Si aceptas tus luces y tus sombras, entonces no hay verdades incómodas que puedan ser usadas en tu contra. De igual forma, practicar la honestidad radical con los demás, establecer la verdad como tu bandera, te hace inexpugnable. Un hombre que vive en la verdad no tiene nada que ocultar, nada que temer de las intrigas, porque su integridad es su armadura más brillante. El manipulador se alimenta de la confusión y la mentira. La honestidad es su kriptonita. La resiliencia es la capacidad de recuperarse, de no solo volver al estado original después de un golpe, sino de salir más fuerte, más sabio y más templado. La vida, inevitablemente, te presentará desafíos y te pondrá frente a manipuladores. Lo que define a un hombre inquebrantable no es la ausencia de problemas, sino su capacidad para enfrentarlos, aprender de ellos y seguir adelante con renovada determinación. Cultiva esa capacidad de doblarte sin romperte, de absorber el impacto y de transformar la adversidad en una oportunidad para crecer. La autenticidad es tu armadura más fuerte. Los manipuladores prosperan en un mundo de máscaras y disfraces, de roles sociales y apariencias. Un hombre auténtico, que vive de acuerdo con sus valores, que se expresa con genuinidad y que no teme mostrarse tal como es un enigma para el manipulador. No hay fisuras en su fachada que puedan ser explotadas, porque no hay fachada. La autenticidad te libera de la necesidad de aprobación externa, de la preocupación por lo que los demás piensen, y es precisamente esa libertad la que te hace inmanipulable. Cuando eres tú mismo, no hay un tú falso que puedan atacar o que puedan intentar controlar. Tomar las riendas de tu propia vida, no delegar tu felicidad, tu propósito o tu bienestar a otros, es la declaración definitiva de tu autonomía. Un manipulador busca que otros cedan su liderazgo, que les entreguen el control de sus vidas. Si eres el capitán de tu propio barco, si trazas tu propio rumbo y si asumes la responsabilidad de tus decisiones, entonces nadie podrá desviarte de tu camino. Esto implica una constante revisión de tus objetivos, una autoevaluación honesta y una voluntad inquebrantable de ser el autor de tu propia historia. La regla de Maquiavelo no es una invitación a la crueldad, sino a la lucidez, no a la manipulación, sino a la autodefensa definitiva. Es un llamado a que cada hombre se convierta en su propio estratega, en el guardián de su propia mente y en el arquitecto de su destino. El mundo está lleno de sombras, de lobos disfrazados de ovejas, pero con la visión clara y la fortaleza interna que te ofrece esta perspectiva, serás capaz de ver a través de los velos, de desmantelar los juegos psicológicos y de vivir con una libertad y un poder que pocos llegan a experimentar. Este es el camino del hombre que se niega a ser una pieza en el tablero de ajedrez de otro, el camino del hombre que forja su propio reino interior inexpugnable. Hemos explorado las profundidades de la manipulación, hemos desentrañado las lecciones atemporales de Maquiavelo, y hemos delineado el camino hacia una defensa inquebrantable, una fortaleza mental que ningún artificio psicológico puede doblegar. Comprendes ahora que la verdadera liberación reside en la observación fría, en el análisis pragmático de las consecuencias, en la construcción de una ciudadela interna forjada con autodisciplina estoica, y en la aplicación astuta de contramedidas defensivas. No se trata de atacar, sino de blindar tu mente, de proteger tu espíritu y de asegurar que tu voluntad permanezca inalienable. Este es el despertar del hombre que se niega a ser una marioneta, el surgimiento del estratega de su propia existencia. Para dominar por completo estos conceptos y expandir tu dominio sobre tu propia vida, no olvides adquirir nuestro ebook en el enlace que encontrarás en la descripción de este video.